Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. De nuevo tenemos la bendición de conectarnos, de poder estar en esos medios y enlazarnos para poder alabar a nuestro Señor. Sabemos que no todos los días son fáciles para todos nosotros, pero a pesar de ellos podemos darnos cuenta que el Señor está con nosotros. Hermanos, siempre hay motivos para alabarle, siempre hay motivos para estar agradecidos. Nuestro Padre es misericordioso, siempre está con nosotros, siempre nos da de su amor, siempre nos da en abundancia. Nosotros no podemos darnos cuenta siempre de ello, pero está Él. Es por eso que les quiero invitar a cerrar sus ojos un momento para elevar una oración y dar comienzo con este servicio. Bendito seas, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que has hecho por nosotros, en especial por la más grande y la más importante, por esa salvación, Padre, que nos has dado por medio del sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, inmerecido para cada uno, pero aún así, por tu amor, Señor, es que lo podemos recibir. Te pedimos, Padre, en esta tarde, en esta noche ya, que nos ayude, Señor, a tener este momento en plenitud, Señor, ahí en donde se encuentre cada uno, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, en donde sea que puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje, ya sea en el momento de su transmisión o en la grabación que quede ya, Señor, en las redes. Te pido por cada uno de mis hermanos y sus familias. Te pido por aquellos que por primera vez se puedan acercar a tu palabra, aprovechando estos medios, Señor. Bendito seas, Padre, gracias por tu gran amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, les quiero invitar a buscar esos himnarios de las sendas antiguas. El himno número 60 perdón. Una disculpa, hermanos. El himno número 87. Gloria sea a nuestro Señor. Himno 87. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eternal, de su misericordia inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del cielo nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser,
al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. Y el amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Gloria sea siempre a nuestro Señor por ese grande amor que tiene hacia todos nosotros. Así, hermanos, les invito a buscar en sus Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, en el libro de San Juan. Vamos a dar lectura a una parte del capítulo número 3. Y después de esta lectura estaré dejando el lugar a nuestro hermano que nos trae la palabra en esta hermosa noche. Daré lectura al capítulo 3 de San Juan, del versículo 16 al versículo 21. A propósito de ese grande amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Esta parte lleva por título: De tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea nuestro Señor. Y que así como dice el último versículo, podamos nosotros dar muestra de la práctica de esta verdad y poder manifestar por medio de nuestras obras que el Señor está en nuestras vidas. Así, hermanos, dejo lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Zip, que es quien nos trae la palabra en esta hermosa noche. Gloria sea a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí saludarles y quiero invitarles a que juntos vayamos a la palabra del Señor en esta hermosa noche, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 30 al versículo 34. Y vamos al dar lectura a lo que la palabra de nuestro Dios nos dice en esta hermosa noche, y voy a invitarle para que juntos lo hagamos y después meditemos en este tema que me gustaría compartir con cada uno de ustedes, que lleva por título:
¿Conoces realmente a Jesús? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 30 al versículo 34. Damos lectura de manera unida en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. ¿Conoces realmente a Jesús? Vamos a orar, hermanos, en esta hermosa noche y pedirle al Señor que Él nos hable a través de su bendita palabra, y compartamos esta transmisión para que aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje también sepan que se puede conocer realmente a Jesús, al Hijo de Dios y también el Dios verdadero. Oremos, hermanos, en esta hermosa noche. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, desde ahora y para siempre. Solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza. Por tanto, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hermosa noche, dispuestos, Señor, a ser edificados por tu palabra, dispuestos a ser ministrados por tu palabra bajo el tema ¿conoces realmente a Jesús? Pero sobre todo, Señor, que aquellos que tengan la oportunidad en este día o a futuro de mirar este video, Señor, que sea tu palabra la que toque a sus vidas y hable a sus corazones. A ti sea la gloria, y yo te ruego que uses mi vida como un instrumento en tus benditas manos, mi Señor. Úsanos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ha escuchado, amado hermano, o usted ha visto en alguna ocasión que hay personas que se incomodan cuando algún cristiano afirma lo siguiente? Yo conocí al Señor Jesús como mi Salvador. Como que esta afirmación resulta a veces desconcertante y hasta cierto punto presuntuosa. Y en el tema de hoy, hermanos, nos brinda la oportunidad de comprender más acerca de este conocimiento del que hablan los seguidores de Jesús. Y oramos con todo nuestro corazón para que al concluir este tema podamos reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Qué importante, amados hermanos, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que hemos ya tomado esta decisión de fe, debemos siempre permanecer firmes en aquel a quien hemos conocido. Y pudiéramos preguntarnos también, ¿realmente hemos conocido a Jesús? Vamos a escudriñar a la luz de estos versículos que previamente hemos dado lectura, lo que la palabra de Dios, hermanos, nos comparte como un consejo a la luz de la experiencia de Juan el Bautista. Y quiero hablar de 3 puntos acerca de cómo la palabra del Señor nos manifiesta de la forma en que Juan el Bautista reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y da testimonio de Él. Lo primero, hermanos, que observamos se encuentra en el versículo 30 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. El discernimiento de Juan el Bautista. El versículo 30, hermanos, revela el conocimiento espiritual de Juan el Bautista porque hace referencia a la eternidad de nuestro Señor Jesucristo.
Juan el Bautista dice de la siguiente manera: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando Juan el Bautista, hermanos, dice porque era primero que yo, no se refiere al conocimiento biológico, porque Juan el Bautista era mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y esto podemos confirmarlo, hermanos, en Lucas capítulo 1, versículo 36. Dice la palabra del Señor: y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y este versículo, hermanos, el que acabo de dar lectura, se encuentra en el contexto en el que María se encontraba recibiendo la visitación del ángel y el anunciamiento de que ella había sido escogida por el Señor para ser la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel le dice: y tu prima Elizabeth se encuentra ya en su 6º mes de embarazo. Por lo que allí podemos comprobar a la luz de la palabra que Juan el Bautista, hermanos, era mayor que nuestro Señor Jesucristo. Aún así, Juan el Bautista no se estaba refiriendo a que él tenía un conocimiento previo biológicamente de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista tenía un conocimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas tienen un caudal de conocimientos intelectuales, pero no tienen conocimiento espiritual. Juan el Bautista continúa diciendo en el versículo 31: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En este versículo, hermanos, Juan el Bautista clarifica que se refiere al conocimiento espiritual. Según la Nueva Traducción Viviente, el texto dice: no le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua, para que él fuera revelado a Israel. Juan reconoce que no había conocido a Jesús, su primo, como el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Es hermoso, hermanos, ver un hombre que habla del conocimiento espiritual que tiene de Jesús y además del conocimiento intelectual que pudiera haber tenido. Algo que nos recalca aquí, hermanos, la palabra del Señor nos dice en ella que se necesita también del discernimiento y no únicamente se conoce a Jesús por medio del conocimiento intelectual. Muchos que aún no depositan su fe en el Señor Jesucristo lo hacen porque han dejado dominar su mente y su corazón, sus convicciones, por lo que han aprendido en su tiempo de preparación académica, secular. Y no es que esta preparación, hermanos, sea mala, pero Juan el Bautista nos habla acerca de una verdad espiritual y de una verdad que cobra mucho valor en nuestra vida. Para poder reconocer al Señor Jesucristo, no podremos hacerlo únicamente por medio, o más bien, no podrá hacerse por medio del conocimiento intelectual. Si nosotros tratamos de buscar una explicación lógica a muchas de las cosas que acontecen en la vida terrenal del hombre en relación con la vida espiritual, nunca hallarán una respuesta lógica para esta humanidad. Pero he ahí donde está el misterio de nuestra fe. He ahí también donde nosotros necesitamos tener no solamente conocimiento intelectual, sino también conocimiento espiritual. Así que si tú, estimado amigo, hermano, que puedes ver esta transmisión, a veces tienes ciertas dudas, o cuando lees y escuchas acerca de que la Tierra tiene millones de años y dices, bueno, ¿y cómo es que esto pudo haber pasado? Necesitamos también, hermanos, conocimiento
espiritual. Necesitamos conocer la palabra del Señor, necesitamos escudriñar la palabra del Señor, pero sobre todo necesitamos comunión con Dios. Juan el Bautista, hermanos, había crecido como todo judío, con la instrucción y el conocimiento que se les impartía de la ley y de todo lo que ellos tenían a su disposición en cuanto a lo que se les había sido manifiesto de la persona de Dios. Pero Juan el Bautista reconoce en ese momento en que mira al Mesías, que había sido el Espíritu Santo, que le había revelado que Jesús, su primo, era el Mesías, el prometido de Dios para salvar a la humanidad. Con esto, hermanos, Juan el Bautista nos deja muy en claro que el conocimiento intelectual puede ser de gran utilidad, pero queda corto cuando hablamos de la vida espiritual. Y si para esto, hermanos, a veces es necesario creer en lo que para muchos no tiene fundamento, para nosotros esta palabra, como dijo el apóstol Pablo a los romanos, para este mundo, hermanos, el evangelio es locura. Es algo inconsciente, es algo, perdonando la palabra, tonto, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios. Para aquel que desea conocer a Jesús, hermanos, debe hacer a un lado su conocimiento intelectual y someter por medio de la fe en Cristo Jesús al conocimiento espiritual que nos ayudará a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Ni todas nuestras carreras, diplomados, posgrados, doctorados, nos podrán conducir a los pies de Cristo, como solo el Espíritu Santo puede hacerlo, amados hermanos. Y con esto no quiero decir que el conocimiento sea malo. Qué bueno que podamos prepararnos, qué bueno que podamos capacitarnos, qué bueno que podamos ser aptos para toda buena obra. Pero nunca olvidarnos, amados hermanos, que para conocer las cosas de arriba, necesitamos escudriñar la palabra de Dios y vivir en comunión con el Señor. Necesitamos discernimiento de lo alto. Lo segundo que me gustaría mencionar es el método para conocer a Jesús. En el versículo 32, Juan el Bautista continúa diciendo: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En estos versículos, hermanos, Juan corre el velo de cómo llegó a conocer a Jesús como el Mesías. Fue el Espíritu Santo que le indicó quién era Jesús. El Bautista recibió el conocimiento de Jesús como el Mesías por la obra del Espíritu Santo. Textualmente y claramente, Juan el Bautista dice, hermanos, vi al Espíritu y permaneció sobre él. Y luego continúa diciendo: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Según el versículo 33. Y en este versículo, hermanos, Juan enfatiza que él no conocía a Jesús como el Mesías y afirma algo muy importante, que era Dios, el Padre, quien le había revelado cómo identificaría al Mesías. Analizando estos versículos, hermanos, notamos que Juan llegó a conocer a Jesús como el Mesías por revelación de Dios, por revelación del Padre y del Espíritu Santo. Este método continúa siendo el mismo
que Dios usa para que el hombre conozca a su Salvador. Solo llegamos a conocer a Jesús como Salvador y Señor a través de la palabra revelada por Dios y de la obra del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es la verdad central de este tema. Solo a través de la revelación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo llegamos a conocer a Cristo Jesús como Salvador y como Señor. Si tú, amado hermano, deseas conocer más del Señor, podrás estudiar psicología, podrás estudiar muchas ramas que tengan cierta afinidad con el trato hacia las personas, pero la única manera de conocer a Cristo Jesús es por medio de la revelación de Dios y del Espíritu Santo, hermanos. Y con conocer a Jesús, hermanos, no me refiero únicamente a aquellos que aún no le han reconocido como Señor y Salvador y que necesitan entregar su vida al Señor, sino también me refiero a la iglesia, porque es necesario que nosotros conozcamos a Cristo, hermanos, porque nosotros somos el canal que el Señor ha llamado para que el mundo le conozca. ¿Y cómo van a conocer a Cristo a través de nosotros si nosotros no le conocemos? Y no le conocemos porque ni leemos su palabra y mucho menos tenemos comunión con el Señor. Y cuando vemos que pasan ciertas calamidades, las atribuimos a Dios y decimos: el Señor está llamando, el Señor está haciendo. Ayer por la mañana en una reunión un presbítero decía entre sus palabras, hermanos, que oráramos al Señor, porque el COVID ha sido una plaga muy grande en esta tierra. Y él decía: oremos al Señor que Él detenga su mano de ira contra la humanidad. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué lleva al hermano a afirmar que esta situación es plenamente una expresión de la ira de Dios sobre la humanidad? Si hay algo que Apocalipsis, hermanos, nos deja conocer, es que la ira de Dios va a tener su tiempo de ser derramada sobre esta tierra. Y definitivamente, hermanos, el COVID no es ni la sombra de lo que le espera a la humanidad y a la tierra en el día de la gran tribulación. Y más que en el día, en el tiempo de la gran tribulación, hermanos. Y quizá el hermano no expresaba esto de manera concreta. Pero a veces, hermanos, cuando hablamos o cuando oramos, no nos fijamos de la manera en que expresamos nuestras palabras y solemos dar por hecho algo que no es así. El COVID, hermanos, ha sido fruto del descuido y la desobediencia de la humanidad. Y lo sigue siendo. Al grado de que ahora estamos experimentando un repunte, hermanos, en medio de esta pandemia. Y según nuestras autoridades, nosotros los jóvenes nos tenemos la culpa. Y sonará duro, pero al parecer nada tienen que ver esas campañas políticas, ¿verdad? En las cuales la gente se descuidó y se olvidó de las medidas de higiene y salud. Y como consecuencia, hermanos, vemos esto. Y yo no me atrevería a decir que el Señor está descargando su ira, cuando plenamente ha sido una consecuencia de nuestro descuido, desobediencia y falta de disciplina y sometimiento, como muchas de las cosas en las que vivimos. Cuando alguien se enferma, solemos decir: ay, el Señor me está probando. Tengo diabetes porque el Señor me está pasando por una prueba. Y la prueba se llama Coca-Cola durante 45 años de tu vida. Amados hermanos, solemos atribuir mucho de nuestros descuidos a Dios. Y esto no es correcto. Quien realmente conoce a su Señor
sabe identificar las cosas que vienen de Dios. Y Juan el Bautista, hermanos, claramente podía darnos una lección de lo que era el discernimiento, porque Juan vivía una comunión con Dios. Y este mensaje no solamente es para aquellos que no han tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor Jesucristo, sino también aplica para nosotros que hemos rendido nuestra vida al Señor y le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. No descuidemos nuestra comunión con el Señor, porque necesitamos conocerle, hermanos. Necesitamos estar conscientes y muy al pendiente de estas señales que el Señor nos está permitiendo dar, conocer y entender, porque pronto viene nuestro Redentor, porque pronto viene nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocerlo, hermanos. El mundo necesita ver a Cristo en su iglesia, y su iglesia necesita vivir en comunión con el Señor. Es maravilloso, hermanos, el conocimiento espiritual que Juan el Bautista tenía. Él conoció a Jesús como el Cordero de Dios, conoció la eternidad de Jesús y le conoció como el Cristo, como el Mesías, como el que bautiza con el Espíritu Santo y como el eterno Hijo de Dios. ¿Cuánto conocimiento espiritual se puede recibir de Dios cuando caminamos en comunión con Él? Vivamos, hermanos, en comunión con nuestro Señor. Y por último, quiero hablar de la convicción espiritual de Juan el Bautista, basado en el versículo 34 del capítulo 1 de San Juan, donde dimos lectura al principio. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan afirma con una convicción admirable: yo le vi y he dado testimonio. Testifica firmemente que Jesús, su primo en la carne, es el Hijo de Dios, es divino y no solamente humano. Tremendo testimonio y tremendo conocimiento. Juan conoció por la gracia divina a Jesús como el Hijo de Dios. Y no solo le conoció, sino que dio testimonio de su fe, de lo que él había creído. La vida cristiana, hermanos, está fundamentada en el conocimiento espiritual y no únicamente en el conocimiento intelectual. Esta es la verdad que nos debe impulsar a testificar como Juan. Pues la mayoría de los mexicanos está lleno de conocimiento intelectual, pero carecen del conocimiento espiritual acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Este conocimiento es el que puede traer la transformación que tanto necesita nuestro país, y esta clase de convicción es la que está necesitando la iglesia para cumplir su misión. Si conoces a Jesús, no puedes quedarte callado. Testifica de Él a los que aún no le conocen. Juan el Bautista, como muchos otros individuos en el cuarto evangelio, refiriéndome al evangelio de San Juan, no es solamente un personaje histórico, sino también una figura ejemplar que representa a todos los que dentro de la iglesia son llamados a dar testimonio de Cristo. Como Juan, el creyente no debe cultivar su autoimagen o su propia gloria, sino dar testimonio, servicio y adoración al Cordero de Dios. Demos siempre el primer lugar a Jesús. Demos siempre el primer lugar a nuestro Dios. Así como nos preocupamos en crecer intelectualmente, en desarrollar nuestras habilidades y aptitudes, preocupémonos, hermanos, por conocer a Jesús.
Nunca olvidemos que todos los títulos que en esta tierra podamos tener podrán ser buenos y nos harán más aptos para servir, pero no tendrán peso de gloria cuando el día llegue, hermanos, en que nos presentemos delante de nuestro Señor. Así que no nos olvidemos de cultivar no solo nuestras capacidades, nuestro conocimiento, sino de cultivar nuestra vida devocional espiritual y sobre todo nuestro conocimiento espiritual de nuestro Señor Jesucristo. A manera de resumen, hermanos, quiero resumirlo en 3 puntos y son los siguientes. Número 1. Solo el conocimiento espiritual que viene de Dios trae convicción para hablar de Jesús. Número 2. Es necesario conocer a Jesús no únicamente intelectualmente, sino espiritualmente, no históricamente, sino íntimamente. Y tercero, los medios para conocer a Jesús son la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Hay 2 medios para conocer a nuestro Señor Jesucristo: su bendita palabra y su Santo Espíritu, que nos redarguye y convence de todo pecado. Oremos en esta noche, hermanos, por aquellos que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo, y oremos por nosotros como iglesia, para que nos empapemos cada día más del Señor, de manera que nuestra vida y testimonio griten a los 4 vientos que Cristo es real en su iglesia y en nuestras vidas. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por el consejo de tu palabra. Conoces realmente a Jesús. Qué maravilloso es mirar, Señor, cómo Juan el Bautista puede plasmar en estos versículos, Señor, evidentemente cómo fue tu Espíritu Santo y tú mismo, Señor, quien le reveló que Cristo, que Jesús, era el Mesías. Te rogamos por aquellas personas, Señor, que en el día con día se desesperan por crecer en su conocimiento intelectual, que cultivan, Señor, más y más su saber y expanden, Señor, su conocimiento a manera de poder dar una razón lógica a todas las cosas, y que por causa de ese conocimiento, Señor, han menospreciado el poder conocerte y sobre todo reconocerte como único y suficiente Salvador. Permíteles también, Señor, tener y adquirir conocimiento espiritual, para que se den cuenta, Señor, que hay algo más que solo lo asombroso de este mundo, que estás tú como el creador de todas las cosas, y la razón y la esencia de nuestra fe, que eres tú, Señor. También te ruego por tu iglesia, por nosotros, Señor. Ayúdanos a conocerte aún más, ahora que te hemos reconocido como único y suficiente Salvador. Ayúdanos a conocerte como el Dios que eres. A conocerte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, de manera que te reflejemos en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre. Tenemos un compromiso para contigo como iglesia y fortalece nuestra vida espiritual, Señor. Fortalece nuestro tiempo devocional, de manera que siempre podamos servirte con lo mejor de nuestra vida. Porque eso es lo que tú mereces, Señor. Tú eres digno de la mejor alabanza. Tú eres digno de nuestra mejor adoración. Que a tu nombre sea la gloria desde ahora y para siempre, Señor. Ayúdanos como tu iglesia a conocerte cada día más. Y ayuda a aquellos, Señor, que están sumergidos en el conocimiento intelectual, para que también te reconozcan como Señor y Salvador. Porque el conocimiento de esta tierra y de este mundo no lo es todo, mi Señor. En el nombre
de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y que el Señor nos siga guardando. No olvidemos, hermanos, que estamos todavía en una situación delicada, un poco más delicada ahora. Tomemos nuestras precauciones, hermanos, cuando tengamos que salir. No nos olvidemos de llevar con nosotros nuestros cubrebocas, gel antibacterial, lavarnos las manos, seguir desinfectando las cosas que adquirimos. Es importante, hermanos, que en este punto que ha transcurrido ya más de un año, no bajemos la guardia, sino que sigamos cuidándonos unos a otros. Y si el Señor permite, nos veremos el día de mañana para seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Nos conectamos a nuestra escuela dominical para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, pero también nos vemos en el servicio de la tarde a las 6:30 para que juntos alabemos y honremos a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oramos para despedirnos. Y les recuerdo, hermanos, que desde la semana pasada quedó pospuesta nuestra Santa Cena para este domingo. Estén al pendiente de los anuncios, pero primeramente Dios, mañana tendremos nuestra Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por la vida de nuestro hermano Ángel, Señor, que nos dirigió en los cantos y en la lectura de tu palabra. Gracias por su vida. Gracias porque lo has dotado también de conocimiento, Señor, para poder dirigirnos en estas transmisiones. Sigue ayudándolo, sigue fortaleciéndolo, sigue capacitándolo, Señor, porque yo sé que Él siempre quiere darte lo mejor de sí. Gracias por su disposición. Gracias por este tiempo tan maravilloso en el cual hemos cantado, leído tu palabra, pero también meditado en ella, Señor. Sé con cada hermano y que el consejo de tu palabra hoy nos haya edificado, Señor, e instado a buscarte y anhelarte más todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a crecer en ti y en el conocimiento que tenemos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos nuestras vidas en tus manos. Gracias por esta semana que ha transcurrido, Señor. Gracias por tus bendiciones. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde ahora y para siempre. Sé con tu pueblo, Señor. Guárdanos y cuídanos a cada uno de nosotros. Y si tú nos dieres así la oportunidad, el día de mañana estaremos glorificando y alabando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche.